para hablar más sobre este término de la transparencia, pero en los centros penitenciarios. Saludo a Leslie Solís, investigadora del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa. Cada semana, cada lunes, México Evalúa nos envía hasta este estudio un investigador o una investigadora para hablar de estos asuntos. ¿Qué tal? Bienvenida, Leslie. Hola, Héctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Hoy de qué platicamos? Hoy vamos a hablar sobre las audiencias que tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada y precisamente sobre la privatización y acreditación del sistema penitenciario mexicano. Muy bien. Te cuento la historia. Sí. La semana pasada fueron las audiencias 157 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que diversas organizaciones fueron a hablar sobre distintos temas, de derechos humanos, de periodistas, de derechos de la infancia, y una de esas audiencias fue sobre privatización y acreditación del sistema penitenciario. En esa participamos en México Evalúa junto con Documenta, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Instituto de Derechos Humanos de la Ibero de Puebla, la Fundación para el Debido Proceso Legal, entre otras organizaciones. Y fíjate que fue bien interesante porque el argumento principal que tenemos es que después de todos los problemas que hemos visto en el sistema penitenciario de sobrepoblación, de violaciones a los derechos humanos de las personas que están internas, de autogobierno, de corrupción, falta en atención médica, etcétera, la respuesta por parte del Estado ha sido: vamos a privatizar. Por privatización, aquí a lo que más bien me refiero son asociaciones público-privadas, y el problema de esto es que los contratos han sido totalmente opacos, es decir, no ha habido ninguna transparencia ni apertura en cuanto a los contratos. Ellos argumentan que por seguridad no pueden transparentar ni compartir los contratos, lo cual es cierto, pero nosotros no estamos pidiendo planos ni ninguna cuestión sobre seguridad, claro, sobre la tecnología, esas partes. Nosotros lo que queremos son cifras sobre a quién se va, cómo se está construyendo, cómo se van a manejar y cómo esto va a favorecer los principios de reinserción social que queremos para las personas que están privadas de la libertad. Esto justo que acabas de mencionar es lo que no ha sido público. Exactamente, no es público. Además, hay un proceso de acreditación y certificación de las cárceles por parte de la ACA. La ACA es la Asociación Americana de Correccionales o de Prisiones, sí, y ellos lo que hacen es que basados en una serie de rubros califican a las cárceles y les otorgan una certificación. Esto estuvo muy de moda cuando se fugó el Chapo, ¿no? Exactamente. El Altiplano era una cárcel certificada por la ACA, contaba con los lineamientos propuestos por ellos, y sin embargo esto no garantiza realmente nada. ¿De qué nos sirve tener una certificación por parte de la ACA si la misma CNDH, por medio del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que lleva a cabo cada año, ha reprobado estos centros? Es decir, tenemos centros que están certificados por la ACA, pero cuando la CNDH los evalúa, ve que hay autogobierno, ve que hay corrupción, ve que hay maltrato hacia los internos, que hay deficiencia en el personal de seguridad y custodia, que la alimentación médica es insuficiente, que la comida es mala. Vaya, entonces, ¿esas son las cárceles acreditadas? Al respecto, algo muy interesante de las audiencias es que no solo van las organizaciones que son peticionarias, sino que también va un representante del Estado mexicano. En este caso fue Eduardo Guerrero Durán, que es comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Sí. Él ocupa este puesto desde septiembre de 2015, después de la fuga del Chapo. Y bueno, él lo que se dedicó a decir fue que el Estado mexicano tiene un compromiso ineludible con los derechos humanos y que están trabajando para mejorar la realidad de las cárceles. Ese es el discurso lo cual oficial. Ha sido el discurso la letanía oficial. Exactamente. Y bueno, después de su intervención, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llama James Cavallaro, coincidió con las organizaciones en que hay total falta de transparencia en los contratos y en las cifras sobre el gasto y sobre, vaya, lo que ocurre en estos centros. Entonces, eso es muy interesante. Después de esto, las organizaciones que fueron
pidieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hiciera un informe, un documento informativo sobre cuáles son los impactos de la privatización y de la acreditación en los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad, que son cerca de 250,000 personas, y así como dar seguimiento a esto de la transparencia. Sí. Y pidieron al Estado mexicano transparentar estos contratos, por supuesto no los planos ni las partes de seguridad pública. Los contratos en que tienen que ver con el interés público. Exactamente. ¿No? Sí, totalmente. Eso es lo que le solicitó a través de la Comisión Interamericana, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la respuesta de la Comisión Interamericana? ¿Que iba a tomar nota? La Comisión Interamericana lo que hace es que agradece por toda la información que da, que toma nota. Y bueno, el gobierno mexicano, por parte de Eduardo Guerrero Durán, dijo que invita a las organizaciones de la sociedad civil a conocer el sistema penitenciario desde dentro. Sí. Y asegura que ya están trabajando para mejorar esto, lo cual esperamos que sea así. Desgraciadamente, los datos nos indican que todavía no hay un impacto que se pueda medir como tangible en cuanto a los derechos humanos de las personas. ¿Esas son las cárceles que le toca administrar el gobierno federal o junto con los estados? Nos referimos a las dos. Eduardo Guerrero, él representa a las federales, pero realmente este proceso de acreditación se ha dado en ambos casos, tanto estatales como federales. Y fíjate que es bien interesante que no solo Altiplano, sino que hay otros centros, por ejemplo, el Cerezo 3 que está en Chihuahua, que reprueban en la comisión, o sea, que de acuerdo a la evaluación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos reprueban y sin embargo tienen la acreditación de la ACA. Entonces es muy... ¿Cómo es eso? Pues no lo sabemos porque no hay transparencia tampoco sobre los criterios que lleva a cabo esta organización para hacer sus acreditaciones. Nosotros, en resumen, lo que pedimos es transparencia, que cualquier acción que lleven a cabo tenga como base un estudio, un sustento, y que esto sea de forma transparente y que beneficie a las personas que están en la cárcel. Ya sé que siempre lo menciono, pero el artículo 18 constitucional indica que el sistema penitenciario debe basarse sobre el respeto a los derechos humanos. Entonces, si no estás cumpliendo con esta parte, estás fallando a la Constitución. Bien, queda claro. Leslie, muchas gracias por traer estos temas aquí en el estudio de Financiero. ¿Dónde se puede consultar más? Muchas gracias a ti, y esto lo pueden consultar ya sea en Facebook, Twitter o en nuestra página de internet, que es mexicoevalua.org. Ahí los consultamos y los seguimos. Muchas Por gracias, favor. Leslie. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.